no todos los pacientes con autismo tienen una discapacidad intelectual, son personas con dificultad en el relacionamiento social y tienen una dificultad para el desarrollo de su lenguaje. El diagnóstico ya de un trastorno en el del espectro autista es a los 5 años, pero podemos hablar de trastornos del desarrollo con síntomas autísticos desde el año 2 años de vida. Esto no es culpa de los papás. El diagnóstico de autismo es multietiológico. Cuando digo multietiológico es que hay múltiples causas. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Todo Pasa, el podcast de historias reales, charlas honestas y un camino para avanzar. Antes de presentarles nuestro tema del día, quisiera invitarlos, recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Allí les estamos dejando clips, pequeñas capsulitas de todos nuestros episodios, los que han salido hasta ahora, para que se antojen y vengan y nos vean el programa completo. También para que compartan este contenido si tienen amigos, familiares, conocidos. Seguramente todos conocemos a alguien, alguna persona que les será muy útil escuchar este o los demás episodios de Todo Pasa. Bueno, ahora sí, hola, bienvenida de nuevo. ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo va todo este tema del mundo de las cámaras, la televisión, los micrófonos? Hola, Pau. Mucho mejor. Ya estoy superando un poquito los nervios, aunque pues todavía ahí vamos. A todos los que nos ven, les pido mucha paciencia porque esto es un proceso y les aseguro que lo estoy haciendo con mucho amor para que cada día salga mejor. Hoy pero la veo sin voz, la escucho sin voz. Sí, ¿qué le pasó? Gripa. No, pues pero con ese virus que todo el mundo tiene, pero bueno, no importa, así la vamos a escuchar porque siempre será importante escuchar su voz, así esté un poquito ronca. Y además también es importante, dar gracias. Dar las gracias, como siempre lo hacemos, a todas las personas que nos están apoyando, que han respaldado este proyecto de vida, que nos están siguiendo y que además pues confían y creen en nosotros. Como por ejemplo, gracias al gas natural, un servicio que llega a más de 36 millones de colombianos y que hace posible nuestra vida diaria. Detrás de cada cocina encendida, de cada negocio en marcha y de cada ciudad iluminada está la energía que mueve al país y que nos conecta con el futuro. Por eso, hoy desde Todo Pasa, hacemos un llamado a todos los ciudadanos a reconocer el gas natural, a valorarlo y unir nuestras voces en gratitud. Los invito a todos ustedes a que ingresen a www.graciasalgasnatural.com y se sumen a este agradecimiento colectivo con su firma, porque cuando decimos gracias, también construimos futuro. Con este mensaje queremos que más de 36 millones de colombianos nunca olviden qué los hace felices en su día a día. Comer, bañarse, moverse, respirar aire más puro. Adivina, todo eso es posible gracias al gas natural. Entra ya a www.graciasalgasnatural.com y únete a la iniciativa ciudadana de dar las gracias más grande de Colombia. Gracias. Sí, señora, gracias al gas natural y gracias seguramente a todos los que nos van a escuchar el día de hoy con esta frase del día. Esperemos que la reciban muy bien en la cabeza y en el corazón. Pau, ¿cuál es la frase del día de hoy? Sí, ahora vamos a leer nuestra frase del día, ya les vamos a presentar a nuestro invitado, pero aquí les va entonces este mensaje tan bonito que tenemos hoy y es el siguiente. Todavía tienes suficiente tiempo para convertirte en todo lo que quieres ser. Bueno, Pau, hablemos ahora sí de nuestra historia de hoy, porque hablaremos de lo que significa recibir un diagnóstico que cambia la vida de una familia. Ese diagnóstico es el autismo, una palabra que puede doler al principio, pero que también puede convertirse en una puerta hacia el amor incondicional, la paciencia y la resiliencia.
Claro, es que definitivamente es una situación que cambia completamente la dinámica de las familias. Y además es un tema, R, que se está escuchando mucho por estos días debido justamente a esas declaraciones tan polémicas que dio el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, quien aseguró que las mamás en estado de embarazo, las mujeres en estado de embarazo que consuman acetaminofén, pues tienen más riesgo de que sus hijos nazcan con algún tipo de autismo, porque pues ya sabemos que hay un espectro muy grande y lo que dice él es que algún tipo de estos trastornos se generan a partir del consumo de estas medicinas. Como decíamos, pues son muy polémicas estas declaraciones, pero justamente todos esos mitos es lo que queremos hoy aclarar. Bueno, Pau, son muchos los mitos, pero también hay muchas las realidades que hay alrededor del autismo. Yo soy profesora, como les conté, y estuve a cargo de varios procesos académicos de los niños que tenían esta condición. Cada caso es muy diferente, cada niño requiere una atención distinta, por eso es muy importante aclarar cómo se debe tratar este diagnóstico y cómo los padres deben asumir esta condición de cada menor. Ya vamos a leer entonces la carta con la historia del día de hoy que justamente nos trae a este tema tan importante para las familias, pero antes, y ahora sí, quiero presentarles a nuestro invitado quien nos va a ayudar a aclarar, como usted lo decía, R, pues todos esos mitos, pero también hablar sobre las realidades del autismo para que conozcamos más sobre este tema. Nuestro invitado es el doctor Álvaro José Palacios. Él es psiquiatra general, pero también psiquiatra de niños y adolescentes, además terapeuta de orientación psicodinámica. Bienvenido, doctor Palacios, y muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Todo Pasa. Muy contento de estar acá con ustedes para tratar este interesante tema y seguir haciendo servicio a la comunidad con respecto a psicoeducación y charlas sobre temas de salud mental. Gracias, doctor Palacios. Tenemos muchas preguntas sobre este tema, pero ¿qué le parece si leemos la carta de este episodio? Claro que sí. Cuando recibí el diagnóstico, sentí que mi vida se partía en dos, antes y después. Escuchar la palabra autismo me dejó paralizada, no por miedo a mi hijo ni porque lo quisiera menos, sino porque de repente me vi frente a un camino que no conocía, lleno de dudas y de preguntas sin respuesta. Al principio me aferré a la idea de que tal vez era un error, que con el tiempo se le iba a pasar, pero cada cita, cada evaluación me confirmaba que no. Entonces llegaron las terapias, las rutinas, las explicaciones técnicas que yo trataba de comprender en medio del cansancio. Siento que nadie me preparó para las preguntas que ahora me acechan. ¿Qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? ¿Cómo hacerlo aceptar por la escuela, por los vecinos, por la familia? A veces me paraliza la incertidumbre, otras la culpa. ¿Habré hecho algo mal? ¿Podría haberlo detectado antes? Me despierto en la noche pensando en su futuro y en quién lo va a acompañar cuando yo falte. Hay días de orgullo inmenso en los que celebro cada paso, cada sonido imitado, cada sonrisa diferente, pero el peso emocional se acumula, cansancio, aislamiento, la sensación de que hay que pelear por todo, por una terapia, por un recurso en la escuela, por comprensión, y esa pelea desgasta. Me he sentido juzgada por mirar a mi hijo distinto o por decidir una terapia que a otro le parece exagerada. Ahí está, ese es el caso. Muchas gracias a la persona que nos envía esta carta. Ya saben ustedes, recuerden que nos pueden enviar sus cartas, que nosotros de forma anónima las leemos aquí con las historias y situaciones que nos quieran compartir. Pues muy interesante, pero también muy duro leer este testimonio, doctor Palacio, y quiero entonces preguntarle, justamente desde la psiquiatría infantil y para quienes pues no están muy familiarizados con este tema, ¿cómo se puede definir el autismo? Arranquemos por ahí. Sí, el autismo, no como otras condiciones de salud mental, el autismo es relativamente nuevo. Se empezó a hablar de este término más para los años 30, 1930, mientras que otros conceptos, otras condiciones en salud mental son relativamente más antiguas, ¿sí? Entonces, como tal, el autismo sale de poder describir una zona gris de pacientes y de personas que no encajaban en otro tipo de diagnósticos y que sí necesitaban un tratamiento.
como tal no tenían una discapacidad intelectual, no todos los pacientes con autismo tienen una discapacidad intelectual, no tenían como tal una psicosis o una desconexión con el mundo total y no tenían tampoco un tema depresivo o un tema de ansiedad, sino que tenían otra cosa. Entonces en ese momento se determinan y empiezan a valorar pacientes, sobre todo en la época de Leo Kanner, que fue uno de los primeros que empezó a escribir este diagnóstico, que son personas con dificultad en el relacionamiento social, ¿sí? Tienen una dificultad para el desarrollo de su lenguaje y para una dificultad para determinarse a sí mismos y a su entorno. Entonces, ahí se empezó a valorar con cohortes, con una gran cantidad de pacientes y a describir casos desde esa época hasta nuestra era, donde personas cumplían esos criterios y ahí se llegó a valorar ese diagnóstico, ¿sí? Pero son esas las tres características grandes: la dificultad en el desarrollo del lenguaje, la dificultad en el relacionamiento consigo mismo y social, y la dificultad para reconocerse a sí mismo y reconocer a los demás como personas distintas, y hay diferentes grados de autismo, ¿sí? Es, a grandes rasgos sería ese como un vistazo de qué es un autismo y de dónde viene. Doctor Palacios, ¿y a qué edad se puede diagnosticar el autismo con más precisión? Bueno, esa pregunta es muy importante porque sí nos llegan casos o nos llegan situaciones donde, y lo que uno ve, donde dicen, no, pues al año, a los 2 años, uno puede ver que se están desarrollando ciertas características, pero el autismo de por sí es una enfermedad del desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que uno la va a valorar con el tiempo, ¿sí? El diagnóstico ya de un trastorno en el del espectro autista es a los 5 años, pero podemos hablar de trastornos del desarrollo con síntomas autísticos desde el año, 2 años de vida, ¿sí? Y eso es importantísimo porque entre más temprano se hagan las intervenciones del desarrollo, hay menos probabilidad de que terminemos enfrentándonos a un trastorno del espectro autista, ¿sí? Los diagnósticos, el diagnóstico principal va a ser el diagnóstico clínico, el diagnóstico por expertos. ¿Por qué? Porque de cierta manera somos personas que nos hemos preparado para esto, ¿no? Y a veces, pero nos podemos ayudar de algunas categorías clínicas y algunas pruebas clínicas que hacen los neuropsicólogos, como el test de ADOS o como algunos otros tests que se llaman CARS, em, que es la escala de autismo. Hay varios, pero el diagnóstico es más clínico, y frente a alguna sospecha, por ejemplo, que el chico o el bebé no observe el entorno, no los esté observando a ustedes, no se esté comunicando, ¿no? No se esté comunicando con ustedes a través de la expresión facial, que cambie un poquito su postura cuando ustedes lo abrazan, lo ven muy hipotónico, lo ven ya demasiado ansioso, ¿no? Que tenga una dificultad muy fuerte como para tolerar los sonidos, ¿no? Todo esto deben ser signos de alarma para valorar una consulta más completa en el tiempo y poder llegar a hacer un diagnóstico. Pero sí, o sea, el diagnóstico es tanto por lo que tú estás observando clínicamente, como también te puedes hacer algunas escalas que más que todo aplican los neuropsicólogos. Sí, doctor Palacios, cuando uno habla con personas que tienen en su entorno familiar
un niño, una niña con autismo, pues la pregunta más recurrente, incluso creo que a R se la hacían mucho porque pues es profe y tuvo que acompañar a este tipo de niños, pues ¿por qué autismo? Sí, como que siempre la pregunta es ¿por qué autismo? Y ahorita fuera de micrófonos usted nos decía que uno no nace, una persona no nace con autismo porque es un tema de relacionamiento interpersonal. ¿Cómo así que uno no nace? Y bueno, ya también contésteme ahí, ¿por qué da el autismo? Bueno, muy importante tu pregunta porque nos ayuda a ver una preocupación. Y muchas veces las personas piensan que si sabemos las causas, vamos a saber el tratamiento y también vamos a reducir algo que siempre ha seguido al autismo, que es a veces esa sensación, y lo decía nuestra oyente, la culpa, ¿no? La culpa que pueden llegar a sentir los papás. Esto Sí, no... ¿qué hice mal en el embarazo? Exacto. Ujú. Y eso quiero dejarlo claro. Y creo que eso hace que los pacientes consulten menos las sensaciones de culpa. Esto no es culpa de los papás. El diagnóstico de autismo es multietiológico. Cuando digo multietiológico es que hay múltiples causas. Solo cuando los estudios hablan de que solo un 30% de los autismos se puede determinar genéticamente qué los causó, ¿sí? Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando se hace un diagnóstico de autismo, la valoración por genética, ¿sí? Pero entonces solo un 30% está asociado a síndromes clínicos, por ejemplo, el síndrome de X frágil, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Williams. Hay algunos síndromes genéticos, pero la gran mayoría, el 70%, es multietiológico. Sí, pueden haber algunas alteraciones biológicas en la comunicación de las neuronas desde edad muy temprana, que puede generar que la persona venga con el riesgo del autismo, pero a medida que se desarrolla, a medida que se vincula con un otro, que era lo que tú hablábamos de lo interpersonal, Ujú. esto se va disminuyendo. Por eso es tan importante la terapia de manera temprana, de manera precoz, para reducir los riesgos y las consecuencias de un autismo no tratado, ¿sí? Entonces, sí, se ha visto que, por ejemplo, en Estados Unidos, en los periodos de invierno, aumenta un poquito las tasas de autismo. En los periodos de pico viral, hablando acá de virus, en la época de picos virales, ha habido un aumento en las escalas de autismo. ¿Pero por qué Em, pasa eso? Parece que es una alteración en la migración de las neuronas. Las neuronas de nuestro cerebro necesitan migrar de cierta forma para lograr una conexión social, ¿sí? Entonces, las neuronas de la zona temporal, de la zona parietal del cerebro, parece que no, unas moléculas que se llaman adesinas, singlaptinas, se están haciendo estudios y se ve que en estos niños, en algunos casos, tienen una menor porcentaje de estas moléculas y no tienen la posibilidad de una adherencia neuronal que les permita la conexión. Pero como el cerebro humano es tan increíble, el cerebro humano es plástico, es neuroplástico, o sea, se puede ir cambiando con la relación humana que tenemos. Entonces tenemos la posibilidad de intervenir con terapia en esto y podemos generar otros tipos de migración neuronal que terminen ayudándonos a que la persona que está sufriendo de esto tenga mejor conexión social. Pero sí, no hay una causa específica en la mayoría de los casos. eh, es multietiológico, se han valorado algunas causas, pero no es unicausal, no es una sola causa. Pero entonces permíteme, Raymond, Sí. yo le pregunto ahí de una vez para salir de esto. Entonces, Sí. este tema del presidente Trump diciendo que por culpa del acetaminofén es pura carreta.
Yo trato de ser respetuoso porque es un presidente, porque es una persona, bueno, Bueno, independientemente de quién lo haya dicho, sí, porque siempre va a existir el temor de que First. consumir algún medicamento, no solamente la acetaminofén, sino, Sí. o por ejemplo, dejar de consumir otro medicamento Sí. que es uno que es tan importante para el embarazo, que es el ácido fólico, el Ujú. hierro, que porque no consumen eso, entonces también puede haber riesgo. Mm, Hablemos entonces de eso. ¿Consumir o no consumir algún tipo de medicamento puede influir en que el bebé nazca con autismo? Vuelvo y digo, no es unicausal. Ya había autismo cuando aparece el acetaminofén, que es en los años 50 aparece el acetaminofén. Esto es un diagnóstico más o menos de los años 30, Ese es un ¿no? buen dato. Ya había Eh, autismo cuando nace el Exacto, acetaminofén. ¿cierto? Se han hecho escalas. Una de las revistas más prestigiosas de medicina se llama JAMA, y hizo una cohorte grandísima de pacientes, de mujeres embarazadas con exposición al acetaminofén, y no hubo asociación, ¿sí? Sí, lo más probable es que no. Yo pensaría que, por ejemplo, mira que ahorita con la pandemia del COVID, el uso indiscriminado de pantallas, mucho más tiempo de pantallas de lo recomendado, que más o menos antes de los 3 años no está recomendado en pantallas para los niños. O la exposición más mínima posible. Sí. Creo que esto, la dificultad para poderse relacionar con un otro y la expresión facial con un otro, me parece que ahí hay una causa a estudiar más, y muy clave y muy importante, porque vuelvo y digo, esta es una enfermedad. Ahora hablamos un poquito no de una enfermedad, sino de una condición, ¿no? Esta es una condición que está muy asociada con el relacionamiento. Entonces, por ejemplo, yo recomendaría más, por ejemplo, la regulación del uso de pantallas en los primeros años de vida. Que haya un medicamento que causa autismo, no, pero sí, por ejemplo, el sufrimiento fetal, la hipoxia neonatal, que era algo que quería decir como algunas de las causas. La hipoxia neonatal, el sufrimiento en el canal del parto al nacer, puede generar también alteraciones de la migración neuronal y puede ser también una de las posibles causas de autismo, sin que haya una causa específica. Vuelvo y lo digo muy claro, pero que lo asociemos, yo diría que no, pero, pero pues en este caso trato de mantener como, creo que simplemente decir no, tal y no, y que está usted hablando, creo que eso genera de pronto más peleas y esto. Simplemente digo que científicamente no está comprobado, Hace falta pero bueno, estudios. sí, no es así, pero bueno, tendrás Bueno, sus cosas más políticas ahí también. bueno, ¿y qué hacer uno como mamá o familia cuando uno ve estos síntomas del alma? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Lo primero que uno debe hacer, ¿a dónde acudir cuando uno ve los síntomas que dijiste para Mm. que no se desarrolle ese autismo? Bueno, entonces, o para que el riesgo O sea, menor. y menor y que sea menos grave a futuro, ¿no? Entonces recordemos, que veamos que no tiene ansiedad al extraño después de los 18 meses, o en los primeros meses de vida, por ahí 12 meses, como que le dé igual que lo alce Pepito a que lo alce la mamá, ¿no? Que sea un niño o un bebé que tenga dificultades para decir no, ¿no? Que no, que no, que sí, que no pueda decir el no. Y y que veamos también que le falta esa capacidad como de, a pesar de que no hable, de sentir eso de yo lo veo y veo un vacío. No puedo conversar con él, No no se está puedo comunicando. conversar con mi hijo
así él no hable. Esos serían unos signos de alarma. Em, Primeramente, hacer los controles de desarrollo, de crecimiento y desarrollo En la EP. en la EPS, con el médico en general y con el pediatra. Eso nos va a dar una idea de, bueno, ¿Cómo va su se está examen? parando, tiene tonicidad muscular. Se ha visto que en algunos casos de autismo estos niños no generan buena tonicidad muscular y eso los hace más hiperactivos, por lo mismo de que son muy hipotónicos, no tienen tonicidad del músculo. Entonces, en eso, todo eso, ellos les hacen unas escalitas de desarrollo y eso nos va dando una idea de, oye, algo raro está pasando y en ese momento entonces se hace y se genera una cascada pues de laboratorios para estar seguros de que el niño esté oyendo bien, de que esté viendo bien, de que no vaya a tener, porque esta es una asociación grande, ¿no? Entre epilepsia y autismo. Entonces, que no vaya a tener un cuadro de epilepsia asociado. Para eso lo llevamos al neurólogo, miramos si hay que hacer algún otro examen, una videotelemetría, un electroencefalograma primero. Tendríamos que mirar todo esto y todo tratar de mantenernos tranquilos. Entiendo a esta mamá del paciente, eso que nos genera la tramitología, ¿no? Que a veces puede ser muy angustiante, pero tratar de mantener la calma y en eso también es muy clave el apoyo a las familias. El apoyo a la familia de un diagnóstico de estos es clave, es importante para desculpabilizar, para que ellos estén lo suficientemente fuertes para todo el proceso. Bueno, Justamente mencionábamos ahora al inicio de esta conversación, doctor Palacios, pues que R como maestra, como educadora, le tocó pues llevar procesos académicos de varios de estos niños. Y ahorita usted de pronto si quiere nos comparte alguna anécdota o cómo fue esto, pero pues en el colegio donde ella estaba, pues del que era dueña, tenían, pues es un colegio de educación normal, básica, sí, primaria y sí. educación preescolar. A un niño con autismo hay que llevarlo a un colegio especial o puede llevar un proceso académico normal, como en el caso de los niños que Sí. estuvieron allí en el colegio de ella. Muy buena pregunta. Eh, Según la ley 1620 del 2013 de convivencia escolar, en cualquier colegio debería tener la posibilidad de hacer flexibilización e inclusión escolar y es muy importante para otros niños ir aceptando la diferencia desde temprana edad, ¿no? Eso reduce la posibilidad del estigma futuro, Entonces sí, y creo que a eso, eh, esa es la apuesta que se está haciendo ahorita, de que en cualquier colegio haya esta posibilidad. Hay colegios que están más preparados para recibirlos que otros, pero debería ser igual en todos, ¿sí? Pero sí, pues tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Habrán colegios que están más preparados. Les dejo dos recomendaciones. Primera recomendación, tratar de mantener los mismos profesores, ¿sí? Y que estén preparados para manejo de autismo. Dos, autismo no es igual a discapacidad intelectual. Se recomienda es poder trabajar con niños con autismo en la educación y no con niños y no mezclar como autismo con discapacidad intelectual, porque sí puede haber una imitación ahí de conductas. No quiere decir, obviamente se puede trabajar con discapacidad intelectual y eso se espera, claro que sí, pero las dos recomendaciones grandes cuando se hacen cosas de educación con niños en autismo es esta, y debería poder estar en cualquier colegio y se deben tomar medidas, ojalá, para que eso suceda así, pero hay colegios que de pronto están más preparados en el manejo que otros
y bueno, lo que se busca es que todos los colegios y que no haya como una inequidad en el acceso dependiendo de la capacidad socioeconómica de la familia, ¿no? ¿A usted cómo le fue, R? Bueno, en mi experiencia en el aula, vi dos realidades. Sí, profes que decían, yo no sé, no puedo, y otras que nos la jugábamos y con amor y paciencia, pero la inclusión real sigue siendo muy difícil. ¿Qué crees que falta para que la escuela sea un lugar seguro para estos niños? ¿Será que capacitar a todas las profes? ¿O Totalmente de acuerdo contigo. La psicoeducación, la psicoeducación, la capacidad de aceptación, la capacidad de trabajo. Yo creo que un profesor que pueda trabajar con grupos pequeños tiene más posibilidad de poder tener el tiempo y la paciencia para atender que cuando tenemos que estar con más de 20 o 30 niños en un aula, pues creo que es más difícil, ¿no? Y dar mucha psicoeducación, mucho acompañamiento eh, y poder atender las situaciones a medida que van apareciendo para que no se acumulen, porque es que, o sea, una cosa es, no, mira, es que el muchacho está teniendo dificultades para el aprendizaje de ciertos temas y no esperar a que ya tenga las dificultades para aprender ciertos temas y ya hayan episodios de rechazo en el salón, ¿no? Entonces, si uno trata las cosas de pronto de manera escalonada y como van apareciendo, hay menos posibilidades que en el futuro sigan apareciendo otras y otras situaciones, ¿no? Entonces, creo que mi recomendación sería un acompañamiento cercano, tampoco excesivo, tampoco que el muchacho se sienta que todo el mundo como que está encima de él, pero sí un acompañamiento y que se vayan tratando las cosas a medida que van apareciendo y no dejar a esos profesores solos, también ayudarlos, también hacerles psicoeducación y ayudarles un poquito con toda esta parte. Sí. Hablemos del tratamiento, doctor Palacios, porque pues usted es psiquiatra infantil y quisiera saber cómo es justamente la atención ya cuando pues está el diagnóstico y los padres, la familia llegan a su consultorio, qué es lo primero que usted les dice, porque hay que ir a donde un psiquiatra y no donde un psicólogo infantil y cuál es el paso a seguir cuando pues llegan los papás, que me imagino que todos lo primero que le van a preguntar a ustedes, ¿mi hijo se va a vacunar? Mm, ¿O es una pregunta recurrente, creo? mm. ¿Cuál es el proceso usted que les dice? Bueno, lo primero, hacer un proceso de psicoeducación, explicarles lo siguiente, lo importante que son las terapias, ¿sí? Y las terapias se enfocan dependiendo de la dificultad que uno más vea. Entonces, y para eso nos sirven también las pruebas neuropsicológicas, pero también nuestra observación clínica. Entonces, cuando vemos que la dificultad está más en el lenguaje, entonces miramos con otorrinolaringología que no vaya a tener un freno lingual o alguna cosa que no le esté permitiendo hablar bien o que tenga esas dificultades y enfocamos un poquito más a la terapia del lenguaje, ¿sí? Normal, cuando tenemos más dificultades de pronto en la adquisición del aprendizaje, dificultades en el desarrollo psicomotor. Entonces nos enfocamos un poquito más en la terapia ocupacional. Eh, o a veces también podemos ver niños que ya están desarrollando una ansiedad, una depresión o tienen dificultad en la adquisición de los límites. Y nos enfocamos un poquito más en la parte de psicología. Entonces, la idea es una cosa que se llaman terapias integrales, donde entre más chiquito y entre más veamos, sobre todo, que algo que les quiero dejar muy claro, los primeros 5 años de vida son claves, ¿sí? Porque es cuando más neuroplasticidad cerebral hay. Entonces, estos primeros 5 años son de oro,
eso se lo digo siempre a los papás, para el tratamiento con psicoterapia. No quiere decir que si me llega un niño de 7 años con autismo, yo no vaya a hacer todo unas intervenciones también, pero esos primeros 5 años de vida son claves por todo lo que les he comentado. Entonces, eso se lo dejo claro a los papás. Ojalá consigan un sitio donde puedan hacer terapia integral, ¿sí? Entonces, la terapia integral no es o psicólogo o psiquiatra, no. Uno trabaja de la mano de los psicólogos, uno trabaja de la mano de otros colegas, porque el manejo es interdisciplinario. Es que todos estamos ayudándonos para poder sacar a este chico adelante y a su familia. Entonces es interdisciplinario, y se organiza la terapia de la forma que les estoy diciendo, y dependiendo del caso, trastorno del espectro autista no es igual a psicofármacos o a manejo con medicamentos. No, en algunos casos, sobre todo cuando el chico se ve que no puede estar aprovechando la terapia como podría estarla aprovechando debido a inquietud psicomotora muy fuerte o porque ya está siendo agresivo. No todo niño con autismo es agresivo, ojo, ¿no? Cuando de la nada se vuelve agresivo, tenemos que mirar alguna comorbilidad o algo que esté ocurriendo, ¿no? Entonces, en esos casos, en algunos casos, cuando uno ve, porque estos niños sí tienen mayor riesgo de depresión, tienen mayor riesgo de ansiedad y tienen unas características diferentes, la depresión y la ansiedad en ellos que en niños neurotípicos y no neuroatípicos, como se le dice ahora también a los TEA, ¿no? O de ahí se va incluyendo. Entonces, ahí es que uno piensa, bueno, este niño necesita de pronto necesitaría por un tiempo determinado medicación. No para toda la vida, seguramente no para toda la vida, depende mucho de cómo le va con la terapia. Para terminar de responder tu pregunta, sí hay niños que la evolución de ese cerebro y el tratamiento los lleva ya a salirse del espectro autista. No todos quedan con el diagnóstico, pero depende del tratamiento que se haga, las comorbilidades que puede tener, ¿sí? Pero sobre todo del tratamiento. Que seamos juiciosos con las psicoterapias, que seamos juiciosos con las terapias integrales, es clave. Y la edad en la cual se hace el diagnóstico y obviamente el apoyo a las familias, ¿sí? El apoyo a las familias. Entonces sí, para el pronóstico hay 3 cosas. La biología del cuadro, que algunos cuadros tienen más razones biológicas que otros. El apoyo psicosocial que reciba ese niño y las intervenciones familiares. Esos son los 3 pilares para estar pensando en pronóstico. Y bueno, es eso. Bueno, también he visto que muchos papás gastan mucho en terapias privadas porque no tienen opción Ujú. y creen así que no es suficiente. Entonces, ¿qué hacer para que las familias no se sientan tan solas en este proceso y tan desgastadas? Como en el caso de la carta que nos envió. Claro, yo creo que ahí el acompañamiento institucional es clave. Hay algunas instituciones que hacen muy buen acompañamiento a familias, hacen un muy buen acompañamiento también al paciente. Creo que entre más se puedan evitar las crisis conductuales, comportamentales, el acompañamiento, y se pueda hacer un buen acompañamiento escolar y esas familias tengan también espacios de integración social en otros momentos y que el niño no se vuelva un niño que tenga que estar todo el día en casa o un niño con algún elemento de estar encerrado en casa todo el tiempo, va a ser más probable que, que se reduzca la posibilidad de agotamiento en el Sí, cuidador. pero lo digo
por mi experiencia como docente, que muchos papás lo que me decían, no sé, me contaban era que no había terapia o estaban muy ¿No lejanas son muy caras? o no, entonces les toca optar por lo Sí. privado, Sí. como las instituciones que está hablando el doctor. Entonces, un ejemplo, o sea, si una persona que no tiene los recursos, Sí. entonces, ¿a dónde se dirige? O tiene que esperar a la EPS que le dé una terapia, me quién dices sabe que mejor cuánto sea se constante, demora. exacto, Sí. 6 meses, 10 meses, Mm, esperar, porque así sí. los papás que tenía en mi colegio, ellos pagaban privado, todo, Sí. porque las terapias en la EPS era una rogadera, derecho de petición, no se sentían apoyados. Claro, ahí estamos hablando de una falla institucional y una falla social. Yo lo que le recomendaría a esas familias es recurrir a la tutela, a la superintendencia de Más salud. desgastante. Claro, es desgastante, pero sí requiere lo que les decía, entre más temprano se haga todo el tratamiento, nos va a ir mejor en la manera en el pronóstico de ese niño. Entonces, la recomendación es, miren, ser juiciosos con lo El que les desarrollo. está pasando a su hijo, paga, tienen mejor pronóstico, tienen mejor respuesta. Y eso es Mm, muy importante porque también con mi Sí. experiencia, nosotros exigíamos el control de crecimiento y desarrollo. Sí. Y hay papás que no lo llevan en todo el Ujú. año. Entonces, y era primera infancia, era educación inicial, que es del año 1 a 5. O sea, Sí. donde tienen que llevarlo a controles muy seguidos para poder detectar eso temprano. Entonces, Sí. los papás no hacen caso de llevar a los niños a control de crecimiento y desarrollo y es muy importante para este tema. Sí, y de la para crisis. disminuir el riesgo de agotamiento, porque tú empiezas a no hacer caso cuando estás agotado o cuando sientes que no hay respuesta. Pero lo que yo le digo mucho a estos papás es, fíjense en los detalles que su hijo va mejorando, en su parte social, en su parte de comportamiento, de ánimo. Hay que escuchar mucho a esos papás. A veces 20 minutos en una consulta no es suficiente para escuchar a los papás, para escuchar al niño. Tratar de buscar espacios donde los escuchen, y creo que cuando los papás ven que hay un beneficio para su hijo, hay una mayor probabilidad de que ellos lo sigan haciendo, ¿no? Y que lo sigan valorando. Cuando ven que no hay ninguna mejoría o no hay ninguna respuesta o como que no está muy claro el diagnóstico, eso desilusiona a veces mucho y eso genera más probabilidad de que pues no se sigan las intervenciones como deberían ser, ¿no? Pero antes de juzgar, creo que por eso es tan chévere un espacio como este. Es como poder entender la situación para que haya comprensión y eso dé la energía suficiente para seguir trabajando lo que necesitan. Mm. Y ahí Mm, usted va a dar un punto bien importante, doctor Palacios, y ya para ir cerrando esta conversación, y quiero hacerle una pregunta que seguramente muchas personas se harán y es, ¿el autismo se cura? es como ahora estamos hablando de condición. Las condiciones no son como tal algo que se cure, ¿sí? Pero sí mejoran muchísimo. No todos los trastornos del espectro autista terminan con condiciones de autismo cuando son grandes. No, a veces pueden ser un episodio, una situación, mientras que el tratamiento sea juicioso, el pronóstico es mejor. Los pacientes se mejoran y pueden ser más funcionales a futuro. ¿Qué es lo que estamos tratando de reducir? La posibilidad de que empeore y se vuelvan más autísticos. O sea, haya un repliegue mayor, que lo llamamos repliegue autístico. Evitar la discapacidad intelectual, porque como con todos los trastornos del desarrollo, entre menos se trate, pues más probabilidad de discapacidad intelectual a futuro, ¿sí? Se disminuir el riesgo de dependencia de ese niño
a futuro, que es una de las preocupaciones en esa carta de esa mamá o ese papá, esa preocupación de eso, ¿sí? Entonces, lo que estamos tratando y lo que estamos tratando de hacer es reducir todos esos riesgos, pero creo que es de caso a caso. Y lo que sí te puedo decir es que el pronóstico mejora un montón cuando se hacen todas las intervenciones como les están diciendo que se deben hacer. Y cuando se hacen esas intervenciones, así como usted las está Sí. recomendando, una persona puede desarrollarse normalmente, incluso entrar a estudiar una carrera en una universidad, trabajar. Muchos. Sí. Depende mucho de también qué tanto está lo biológico ahí presente, qué otra comorbilidad hay, discapacidad intelectual, aunque la discapacidad intelectual es a futuro, ¿no? Pero, por ejemplo, epilepsia, qué tanto se está tratando la comorbilidad, depende mucho del apoyo psicosocial que está recibiendo ese chico a lo largo de su evolución histórica. Pero sí, son muchachos que muchos son supremamente inteligentes, muchos cuando uno los habla con ellos, lo que tratan es de reducir un poquito el problema social, por así decirlo, problema social que tienen y dedicarse más a lo intelectual. Entonces se vuelven muy intelectuales y entonces encuentran ahí algo como que los sana, como que los hace sentir más tranquilos, como que los hace sentir mejor. Y uno lo que trata es de ampliar un poquito esos gustos y en ese acompañamiento, pero sí son chicos que son supremamente inteligentes, una parte de ellos, y pueden llegar a encontrar un gusto en ser como son, ¿no? Pero autismo, vuelvo y digo, no es igual a discapacidad intelectual, no es igual a discapacidad. Autismo no es igual a discapacidad. Autismo es una condición, pero no quiere decir que tú vayas a quedar con algo de por vida o a veces el estigma empieza desde lo que como uno considera lo que le está pasando, ¿no? Entonces, sí. Bueno, y algo que me pregunto como mamá muchas veces es cómo preparar a nuestros hijos para un mundo que no siempre está listo para aceptarlos. Ok. Creo los estudios hablan de trabajar en el respeto por la diferencia y trabajar mucho en temas de empatía. Por eso creo que un gran avance de ahorita de las leyes y esto es que ahora haya cosas de educación emocional en el colegio, que haya empezado la cátedra de educación emocional y ahora sea obligatoria esa cátedra. Yo creo que los niños, si valoran la importancia de la educación emocional, si valoran la importancia del respeto, si valoran la importancia de tratar a las personas que no aceptan la diferencia y sobre todo desde condiciones como el matoneo escolar. Cada vez se le da más visualización a esto porque mientras hayan problemas de matoneo escolar, hay más dificultad de respeto por la diferencia, ¿cierto? Y entonces, mientras nuestros colegios hagan más campañas y hagan más intervenciones de matoneo escolar, mientras nos ayuden a entrar más a tratar estos temas, creo que eso va a disminuir. Mientras en casas donde hay mucha violencia intrafamiliar, el respeto por la diferencia es menor. Si entre más se hace tratamiento de violencia intrafamiliar, mientras más tratamiento se haga de la violencia social, hay más probabilidad de que la diferencia se respete más, ¿cierto? Mientras más se haga el tratamiento de temas de salud mental más tempranamente, mientras más se ayude un poquito en el trabajo de la brecha social y haya más temas de intervención de esto, la diferencia pues no se va a hacer tanto tema y tanto mella de esto. Se ven estudios
hay estudios, por ejemplo, en Finlandia, la guía Kiva de tratamiento para el matoneo escolar, se ve que ha disminuido un montón estos temas de los que hablas de respeto a la diferencia y todo esto. Entonces, creo que para Colombia es un gran paso tener ya la cátedra de educación emocional. Entonces, vamos ahí, vamos para adelante y tenemos que mantenernos positivos de que se están haciendo los cambios y que se pueden seguir haciendo los cambios para que esto cambie y no mantenernos como una desesperanza que aumenta el riesgo de deprimirnos, ponernos tristes y creer que no hay nada que hacer. Doctor Álvaro Palacios, psiquiatra de niños y adolescentes. Quiero terminar con una pregunta, no sin antes pidiéndole disculpas porque se nos coló aquí una Michi. No, yo soy feliz con las mascotas. Está ahí feliz también escuchando ella. Bueno, ya para terminar, le pregunto, si alguien nos está viendo, alguien que nos está viendo en este momento, le acaban de diagnosticar que su hijo o hija tiene autismo, ¿usted qué consejo le daría o qué le diría que lo primero que haga o que piense? Primero, le recomendaría mantener la mente abierta a las posibilidades de tratamiento. Le recomendaría que no se quede solo, que valore cómo se siente él para después poder ver cómo se siente su hijo, porque seguramente su hijo también está sufriendo a su manera y a su forma. Los pacientes con autismo sufren y sufren mucho, sino que como uno los ve un poquito desconectados al mundo, uno siente que no sufren, pero ellos sufren y sufren un montón y a su manera. Pero para yo poder ayudarles, me tengo que ayudar a mí mismo. Entonces, ¿cómo me estoy sintiendo yo? ¿Cómo me siento yo? Mantener la mente abierta, buscar un grupo de profesionales que lo hagan sentir bien tanto a usted como a su hijo, y trate de que la información que reciba sea una información clara, veraz y no se llene de información tampoco. La mente abierta no quiere decir llenarse de información, no. Quiere decir como busque las opciones claras, importantes y trate de mantenerse tranquilo, ¿sí? Que su tranquilidad es la tranquilidad de su hijo. Su hijo lo está viendo todo el tiempo, así tenga autismo o no tenga autismo. Su hijo lo está viendo todo el tiempo. Entonces trate de mantenerse tranquilo, trate de manejar la situación y no se quede solo. Esa sería como mi recomendación. Buscar ayuda como por ejemplo un profesional como usted, que ya lo decíamos, psiquiatra infantil, psiquiatra de adolescentes también. ¿Algo más? No, doctor Palacio, muchas gracias por regalarnos claridad y esperanza. Esta conversación es muy valiosa, no estamos solos, hay pasos que dar, siempre del amor y la paciencia. Y todo pasa, ¿no? Todo pasa. Gracias, doctor Palacio. Genial, a ustedes gracias por la invitación, siempre con apertura a cositas de salud mental que son muy importantes y los felicito por este magnífico espacio. Gracias por habernos acompañado. Gracias, R, también por sus anécdotas, por contarnos su experiencia. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles en otro capítulo. Recordemos que nos pueden enviar sus cartas, sus historias, si tienen alguna situación de la vida cotidiana, algún tema que nos quieran compartir. Ya saben que lo pueden hacer a tuhistoriaentodopasa@gmail.com. Ese es el correo que tenemos dispuestos y si quieren volver a ver este episodio o escucharlo, estamos en todas las plataformas de video, de audio, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y ahí vamos creciendo nuestra comunidad. Muchas gracias a todos los que se unen siempre. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Chao, R. Gracias. Chao. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso. Recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido.